Para terminar este apunte de dinámica 2, nos queda el tema la energía en choques. Lo que vamos a ver acá es qué pasa en los choques entre dos móviles desde el punto de vista energético, porque hasta ahora hemos visto en dinámica 1 el concepto de cantidad de movimiento y de la conservación de la cantidad de movimiento siempre que ocurre un choque aislado. En la guía anterior vimos que el caso de choques o colisiones entre dos móviles, vimos colisiones unidimensionales y bidimensionales, o sea, móviles que chocaban frontalmente y terminaban rebotando, saliendo despedidos en la misma dirección en la cual impactaron, aunque en algunos casos en sentido contrario o no, según el caso, o choques bidimensionales, que era el choque no frontal, o sea, el choque que determinaba que después del mismo los móviles salían con direcciones distintas, pero siempre dentro de un mismo plano, por eso se llaman bidimensionales, como ocurre en los planos que ya sabemos tienen dos dimensiones. Pero en esos choques habíamos visto que siempre se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento, teniendo en cuenta que el choque es un choque aislado, o sea que los dos móviles que chocan no interfieren con el resto del universo. Podríamos decir que el choque es totalmente aislado, solamente un móvil le aplica una fuerza al otro de acción, el otro reaccionará con una fuerza igual y en sentido contrario, llamada reacción sobre el primero, y el choque, al ser aislado, siempre se va a conservar constante la cantidad de movimiento de todo el sistema. No la cantidad de movimiento de cada móvil antes y después, la cual se va a ver modificada, pero sí la cantidad de movimiento del sistema antes del choque y la cantidad de movimiento del sistema después del choque es la que permanecía constante. Y eso llamábamos que era el principio de conservación de la cantidad de movimiento en choques aislados. Bueno, esto es totalmente cierto y en todos los choques siempre se va a conservar la cantidad de movimiento antes y después del mismo. Pero yo quiero analizar ahora qué va a pasar con la energía total antes y después del choque. La energía cinética antes de todo el sistema, o sea, de un móvil más el otro móvil que se acercan rumbo de colisión, y con la energía cinética después que hayan chocado, y generalmente, obviamente después del choque, generalmente se separan uno respecto del otro, y bueno, entonces, a menos que permanezcan todos unidos después del choque, que como vamos a ver, es un tipo de choque inelástico o plástico. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es qué pasa con la energía cinética antes y después del choque, si la misma se conserva o no. Según que la energía se conserve, la energía cinética total del sistema antes del choque y la energía cinética total del sistema después del choque, si se conserva, o sea, si permanece constante, el choque se va a decir que es un choque perfectamente elástico. Los choques perfectamente elásticos son choques ideales que en la práctica nunca se producen cuando los cuerpos son de tamaño macroscópico, o sea, observable por nuestros sentidos. Solamente cuando los cuerpos son partículas subatómicas, un electrón que choca a un núcleo de un átomo y demás, ahí solamente ocurren los choques perfectamente elásticos, o sea, los choques donde se conserva constante la energía cinética antes y después del choque del sistema. En cambio, la mayor parte de los choques reales son parcialmente elásticos o directamente totalmente no elásticos, como son los choques plásticos que vamos a ver ahora. Entonces, según que la energía se conserve o no, vamos a estar en presencia de un choque perfectamente elástico, en el otro extremo perfectamente inelástico, no elástico o plástico, y en el medio una variedad de estados intermedios entre ambos extremos. Antes que nada, digamos que en física hay dos conceptos contrapuestos, que son el concepto de elástico, un elemento elástico o un elemento plástico. Son dos cosas opuestas. La elasticidad de un material o de un elemento es la capacidad que tiene ese elemento para está en un estado normal. Por ejemplo, tomamos una regla cualquiera, la mayor parte de las reglas plásticas, de las reglas de material plástico que existe, que son de tipo elásticas, por ejemplo, para trazar líneas, los elementos de trabajo, ¿no? En una regla, si yo la doblo, la someto a un esfuerzo, esa regla se deforma. Ahora, si le suprimo el esfuerzo, o sea, la dejo de doblar, rápidamente vuelve a la situación inicial. Esa es una característica elástica. La materia es elástica cuando hace eso, o sea, cuando se deforma ante un esfuerzo, pero suprimiendo el esfuerzo vuelve a la
condición inicial, a la longitud inicial y a la forma inicial. En cambio, cuando el objeto no es elástico, cuando un objeto es plástico, es cuando se lo deforma y no vuelve a la situación inicial, sino queda en esa nueva posición o en esa nueva forma. Por ejemplo, yo tomo un alambre común, si yo lo doblo, queda generalmente doblado, o sea, lo someto a un esfuerzo y el alambre queda doblado, con lo cual eso demuestra que el alambre sería plástico. O sea que son dos características diferentes de la materia, la elasticidad y la plasticidad. La elasticidad sería la condición de la materia que una vez suprimido el esfuerzo vuelve a la condición inicial, como los elásticos, por ejemplo, de las ropas, que obviamente yo lo estiro y luego cuando lo dejo de estirar vuelve a su condición inicial, como los resortes, que los resortes también yo los estiro, se alargan, los resortes de máquinas, y o lo contraigo y se deforman, acortándose, pero le suprimo la fuerza exterior y rápidamente vuelve a la condición inicial. Esos son los elementos elásticos. En cambio, los elementos plásticos estamos diciendo que son los que se deforman y quedan deformados. O sea, plástico es como decíamos, es el alambre. Plástico también es, por ejemplo, una masa, por ejemplo, una masa de pan que se está amasando, digamos, queda en la posición donde yo la dejo. Por ejemplo, una plastilina, que también es otra sustancia superplástica, o sea que se puede deformar fácilmente y cambiar fácilmente su forma ante el menor esfuerzo. No tiene la capacidad para volver a su condición como si la tienen los elementos elásticos. Bueno, dicho esta diferencia entre elasticidad y plasticidad, eso me va a servir rápidamente para no confundirme con los términos y demostrar que el choque elástico es un choque en donde las partículas que vienen, supongamos que chocan y rebotan de tal manera que recobran su forma previa antes del choque y a su vez conservan constante la energía cinética del sistema. O sea que además de mantenerse constante la cantidad de movimiento, que siempre se mantiene constante, independientemente que el choque sea elástico, perfectamente inelástico o plástico o cualquier estado intermedio, siempre se conserva, pero la energía cinética no siempre se conserva. Entonces, si las dos partículas que chocan permanecen unidas después del choque, cosa que hemos visto algunos ejemplos nosotros, que dos partículas chocaban como si fueran dos bolas de nieve, por ejemplo, o dos cascotes de barro, chocan y se mantienen unidos luego del choque, esa es la condición plástica. Totalmente plástico es cuando los dos choques se amoldan de tal manera que después del choque no rebotan, no hay ningún rebote, sino que se asimila todo en un solo cuerpo, en una sola materia. Eso es la plasticidad al máximo. Y en el medio hay posibilidades de estado intermedio, que sea parcialmente elástico, parcialmente plástico, o sea más elástico y muy poco plástico, o al revés. O sea, hay una variedad de estados intermedios. Entonces, para ver si los choques son muy elásticos o muy plásticos, o cuánto elástico y cuánto de plástico, existe el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución se tiene que calcular siempre que haya un choque para ver si el mismo es totalmente elástico o totalmente plástico o no elástico, o en qué proporción elástico o plástico. El coeficiente de restitución toma en cuenta las velocidades relativas de un móvil respecto del otro después sobre las velocidades relativas antes del choque. Así que se llama E, el coeficiente de restitución, y surge como la velocidad de A respecto de B. A y B son los dos móviles que van en rumbo de colisión. La velocidad de A respecto de B después del choque sobre la velocidad de B respecto de A antes del choque. Bien, lo importante para saber de esto no es si A de B, B de A, sino lo importante es, primero, que arriba está la velocidad relativa después del choque y abajo en el denominador está antes del choque. Así que siempre es después sobre antes.